Gracias a Dios, hermanos, que estamos aquí para dispuestos a considerar la palabra de nuestro Dios. Estamos felices con los recién casados que están aquí entre nosotros. Que Dios los bendiga, que Dios les ayude en esta nueva etapa de su vida. Que sean muy felices y que sigan sirviendo a Dios. Ahora mejor, porque ya no son dos, ya no es uno, sino son dos. Ok. Vamos a leer ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Bienvenidos todos nuestros visitantes, reitero la bienvenida. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por estar aquí. Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella escriben, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que oye las palabras de esa profecía. Dice, bienaventurado el que oye las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Allá en el, quiero que veamos también el primer libro de Samuel, capítulo 15. Y vamos a leer desde el 20 hasta el 23. Y Saúl respondió a Samuel: haces bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido al amalecita. Díganle. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas, vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová su Dios en Gilgal. Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el presentar atención que la aventura de los carneros. ¿Por qué? Como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo de idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Hasta ahí. Gracias. Pido un voluntario, hermanos, para orar a Dios. Necesito la ayuda de Dios y ustedes también. Hermano Antonio. Padre celestial que está en el cielo, le damos gracias a Dios por la vida de nuestro hogar, por estar en este momento, Padre, por escuchar las palabras. Pedimos que usted ayude a nuestro hermano, Padre Santo, a recordar todo lo que él ha estudiado, y a nosotros también, Padre Santo, para no solamente ser oidores de ellos, sino Padre, por esto lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Amén. Vamos a considerar, hermanos, en esta hora, si el tiempo no lo permite, la determinación de algunos hombres de Dios. Cuando veía en el diccionario, hermanos, acerca de la palabra determinación, entre las definiciones que da, hermanos, el diccionario está decisión y disposición. Así es de que vamos a estar viendo, hermanos, este tema en esta hora. Y en primer lugar quiero que veamos la determinación del rey Josafat. Quizás muchos ya conocen esta historia, pero ese es el tema que yo he elegido para compartir en esta hora. Vámonos allá al segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, y vamos a ver ahí en el verso 17, hermanos, que es donde está registrado el reinado
de este hombre. Fue el rey número 4 del reino del sur. ¿Dónde estaba ubicado el reino del sur, hermanos? Me van a decir, pues en el sur. Estaba, hermanos, allí en Judá, hermanos. El del norte, pues estaba ubicado allá en Samaria. El del norte compuesto por 10 tribus y el del sur compuesto por 2 tribus. Y vamos a estar hablando, hermanos, un poquito allí. Quiero que lo primero que vamos a ver, hermanos, son las innumerables bendiciones que recibió este hombre de parte de Dios. Fíjense lo que dice el segundo libro de Crónicas 17, 11 al 13. De aprovisionamiento. Tuvo muchas previsiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Muy bien. Estamos viendo ahí, hermanos, la abundancia que había, hermanos, en esa época. Y estas son bendiciones, hermanos. Son bendiciones de parte de Dios. Y quizás, hermanos, estas bendiciones, esta prosperidad, despertó, hermanos, la codicia de los enemigos. Vinieron los enemigos, hermanos, en contra, hermanos, en contra de este reino. Dice allí en el capítulo 20, hermanos. Desde el verso 1, a ver si alguien quiere ayudarme. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Hasta ahí, hermanos. Ahí tienen al enemigo que viene, hermanos, en contra de este reino que Dios ha bendecido. Vienen para hacerles la guerra, hermanos. Y si ustedes han leído, aquí Josafat tenía un ejército numerosísimo, hermanos. Y dinero, pues ya lo vieron ustedes. Le traían presentes de oro y plata y bueno, la bendición de Dios era tanta que Dios ponía en el corazón de las gentes para que le trajesen esas grandes riquezas. Bueno, hermanos, fíjense lo que pasa cuando sucedió esto. ¿Quién estaba leyendo? Síganle, por favor. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Gracias, vamos a detenernos ahí. Vean ustedes, hermanos, la actitud de ese hombre. Cuando viene el enemigo
un enemigo numerosísimo. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hizo? Acaban de leer. Humilló, hermanos, se humilló delante de Dios. Implora la ayuda de Dios. Dice Jeremías, hermanos, que en su tiempo el pueblo de Israel, en lugar de implorar la ayuda de Dios, imploró la ayuda de la potencia extranjera llamada Asiria. Y no hicieron más que estafarlo, hermanos. Y finalmente ellos invadieron la parte norte y se la llevaron. Dios les había dado, hermanos, innumerables pruebas de su poder y su gloria. Pero yo no sé qué pasaba con el pueblo. Se les olvidaba. Y lo asombroso de esto es que aun cuando vienen, hermanos, a través del desierto, cuando habían visto las maravillas de Dios, allí cómo fue que los rescató de aquella terrible esclavitud, hermanos, la gente renegaba y en ocasiones llegaron a decirle a Moisés que estaban mejor allá. Y si estaban mejor allá, ¿por qué clamaban? ¿Por qué se quejaban? Un quejido, hermanos, que llegó hasta la presencia misma de Dios, y por eso fue que descendió para libertarlos. Bueno, aquí estamos viendo un rey muy diferente, hermanos, a esos innumerables reyes que desfilaron, hermanos, tanto del norte como del sur. Aquí está un hombre justo. Aquí está un hombre, hermanos, que confía plenamente en Dios. ¿Qué más observaron ustedes aquí, hermanos, en esto que leímos? ¿Qué es lo que pasa, hermanos, cuando viene un mal rey a gobernar? ¿Te acuerdas, Josué? ¿A qué estimula el pueblo? Sí. Hermanos, cuando los reyes se daban a hacer lo malo, guiaban al pueblo a hacer lo malo. Pero aquí estamos viendo la otra cara de la moneda. Porque, hermanos, aquí en el verso 20, estamos viendo aquí, hermanos, en el verso 4 dice, y se reunieron, síganle, para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. ¿Se fijan, hermanos? Todo el pueblo, hermanos, todo el pueblo se dispuso a hacer lo mismo que hizo su rey, a implorar el favor de Dios, a implorar la ayuda de Dios. Fíjense, hermanos, lo que nos dice Jeremías, allá no pierdan ahí Crónicas, pero veamos ahí el libro de Jeremías, capítulo 17. Jeremías 17, del 5 al 8, vamos a ver, hermano Joel, léeme esta porción, por favor, 17, 5 al 8 de Jeremías. Desgraciadamente Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la escama en el desierto y no verá cuando viene el bien y morará en los sequedales, en el desierto, en las tierras despobladas y deshabitadas. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. ¿Por qué? Porque será como el árbol plantado junto a las aguas y junto a la corriente, echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Gracias. ¿Se fijan, hermanos?
Yo no sé quién se copió de quién, si el salmista de Jeremías o Jeremías del salmista. No es verdad, hermanos. Hay cientos de años a veces entre un escritor y otro, simplemente que están siendo guiados, inspirados por el mismo Dios. Es lo que dice el salmista ahí en el Salmo 1, hermanos, que será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Y dice exactamente lo que está diciendo Jeremías aquí. Hermanos, les cito esto para que vean, hermanos, la bendición tan grande de confiar en Dios. Y eso es lo que estamos viendo, hermanos, aquí en Josafat y el pueblo de Judá. Ahora, ellos están implorando, hermanos, la ayuda de nuestro Dios, porque el enemigo viene, hermanos, y es un enemigo grande, es un enemigo poderoso, y viene dispuesto, hermanos, a destruirlos. Fíjense, hermanos, allí en el capítulo 20, segundo libro de Crónicas 20, pero vamos a ver el 15 y 18 al 19. ¿Qué dice el 15? Y dijo: oíd, Judá, todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, no es vuestra la guerra, sino de Dios. Sí, ok, hermano, quiero que veamos primeramente lo que dice allí el verso 12. Léeme el verso 12, hermano. Oh Dios nuestro, ¿no nos juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Y toda? Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Gracias, hermanos. Fíjense, hermanos, cómo se implora la ayuda, el socorro de Dios. Y me asombra, hermanos, que desde el más chico hasta el más grande, pero el ejemplo se los daba Josafat. Qué tiempos tan maravillosos, hermanos, allá en el tiempo de Josafat. Y, hermanos, la respuesta de Dios allí ya la leyó el hermano. Dice que la guerra no es de ellos, sino de Dios. Dice el verso 16: mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Fíjense, hermanos, lo que hace el Dios del cielo. Vamos a pasar hasta el verso 22. Verso 22 y verso 23. Léelo, Josué, por favor. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Gracias. Fíjense, hermanos, cómo obró Dios. Contra esa enorme multitud, Dios hizo que se mataran entre ellos mismos. Él les dijo: ustedes no se preocupen, la guerra no es de ustedes, es mía. La guerra es de Jehová. Dios peleaba por ellos. Yo no sé si recuerdan, hermanos, cuando el pueblo se dispone a conquistar la primera ciudad. ¿Cuál era la primera ciudad, hermano? Jorge. Gracias. ¿Cuál fue la primera ciudad a conquistar, hermano? De la tierra prometida. ¿Vale? Jericó, hermanos. ¿Y cuáles fueron los pasos que se dieron, Marcos, para eso?
Se envían 12, no, se envían 2 espías, hermanos. ¿A dónde llegaron, Josué? Digo, perdónenme, porque es un caso similar aquí a lo que estamos viendo. Llegaron a la casa de Rahab. Ok, ¿qué es lo que dijo Rahab de cómo estaba el pueblo? El pueblo estaba temeroso, estaba lleno de miedo. Con el solo hecho de oír que venía el pueblo de Israel. Nuestro corazón ha desmayado, decía la mujer, y sabemos que esa tierra va a ser de ustedes. Porque Jehová pelea por ustedes. Nomás el oír el nombre del pueblo de Israel, de los hebreos que venían, hermanos, esto causaba miedo. Pero era cuando ellos andaban en obediencia. Y es lo que estamos viendo aquí en la época de Josafat. La obediencia ha traído grandes bendiciones. Por el contrario, bueno, pues allí vimos en la introducción el precio tan caro de la desobediencia. ¿Qué fue lo que le costó a Saúl, hermano Joel? ¿Cuál fue el precio que pagó por su desobediencia? Perdió el reino por su desobediencia. ¿Qué pasó con Salomón, Arturo? Sí, también por su desobediencia. La desobediencia, hermanos, es una tragedia. Y es bueno que nosotros aprendamos de estos hechos pasados. De hecho, así lo menciona el Nuevo Testamento, que estas cosas han quedado escritas para nuestra enseñanza. Vemos con tanta facilidad cómo se rebelaron, cómo desobedecieron, cómo se rindieron ante los ídolos. Pero a veces, hermanos, nosotros no somos capaces de ver lo que pasa en nuestras vidas. Estamos batallando mucho, hermanos, con la iglesia allí donde está su servidor ahorita sirviendo. Los hermanitos no quieren, hermanos, desprenderse no se deciden, hermanos, a servir a Dios. Y esto es triste. Estoy contento que salieron a hacer evangelismo, hermanos. Salió un buen grupo. Pero cómo se batalló, hermanos, para animarlos que salieran. Ahora yo no sé si volvemos a hacer otra vez lo mismo. Yo espero que sí. Y espero que salgamos más. Como en la alianza. En la alianza, ¿cuántos se quedan, hermano, cuando van a hacer evangelismo? Casi nada. Yo veo que nadie se queda, hermanos. Todos salen. Ya les conté lo que me sucedió con el compañero que me tocó. Salí regañado. Un muchachito de 5 años. Porque la tarea de ellos es dar el folletito, tocar la puerta y dar el folleto. Esa es su labor de ellos. Y se sienten felices con esto. Porque todos los niños lo hacen. Pero el que me tocó a mí, pues yo me quedé allí con la primera entrevista que logré, hermanos. Y pues yo soy de carrera larga. Dijo el hermano Santos que había agarrado uno a las 9 y lo había soltado a las 2. Dijo, hermano, acabé hasta ronco. Bueno, pues yo soy algo así, hermanos. La persona que me escucha, la hermana Migdalia fue conmigo el lunes, hermanos. ¿Cuántas entrevistas hicimos, hermana? Ya no aguanté más. Ya no aguanté más. Yo mi columna la tengo mal. Yo no puedo estar mucho de pie ni mucho caminando. Sentado y acostado, sí puedo, hermanos. Soy feliz. Y dice la hermana, ay hermano, y se le miraba en su rostro, pues sí, mi rostro refleja el gozo, y refresca el enojo, y refresca la amargura, y refresca cuántas cosas que me pasan, ¿no? Y le digo, hermana, ya no aguanto, le digo, vámonos. 2 entrevistas, hermano, pero fueron kilométricas, hermano.
Y ese es el evangelismo, hermanos. El evangelismo no es tanto dar el folleto. No, hermanos, el folleto no va a hacer el trabajo lo debe de hacer usted. Hable con la persona. Si la persona acepta o no acepta, eso es punto y aparte. Pero que hable usted con la persona para que sepa la persona lo que usted es, de dónde es y lo que usted trae. Y hermanos, esperamos que estas personas que entrevistamos nos vuelvan a recibir. Entonces, hermanos, estamos viendo aquí, hermanos, el precio, hermanos, las bendiciones, hermanos, por obedecer, hermanos, por servir a Dios. Fíjense, hermanos, aquí el pueblo cuando viene, hermanos, no le tocó al pueblo, como Dios dijo, ustedes no van a hacer nada. Fíjense a qué vino el pueblo. Cuando viene al campo enemigo, se encuentra con cuerpos muertos por todos lados. Y miren a lo que vinieron, hermano Marcos. Fíjate ahí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, desde el verso 24 en adelante. Y luego vino Judá a la torre del desierto. Miraron hacia la multitud, y he aquí, yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat de su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje, el valle de Beraca. ¿Y todo Judá? Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Gracias. ¿Se fijan, hermanos, aquí cómo Dios les dio la respuesta a sus plegarias? Que les ayudara. Me gusta la humildad de Josafat. Y si ustedes se fijan, hermanos, así. Bueno, pienso que yo hablo fuerte, pero ok. Perdón. Me está pidiendo la cámara. Hermanos, fíjense, allí Dios responde, hermanos. Dios responde de una manera maravillosa. Y yo quiero que ustedes entiendan, hermanos, cuando pasamos en problemas, angustias, en situaciones difíciles, hermanos, es el mismo Dios de aquella época. Está presto para ayudarle, para bendecirle, para cuidar de usted y para cuidar de mí. ¿Qué es lo que se necesita, Marcos? ¿Qué es lo que les corresponde al Hijo de Dios? Ser obediente, hermanos, porque es lo que estamos viendo aquí. Ahí están las bendiciones por ser obedientes. El Dios del cielo respondió en una forma grandiosa. Su pueblo no se molestó para nada. Cuando llega al campo enemigo, ahí no hay nada que hacer, todos están muertos. Y ahora tienen un gran problema. ¿Cuál es el problema? Josué, ¿cuál es el problema que ahora tienen? Oye, mira nada más, hermanos, tienen tanto que recoger, hermanos, de los enemigos, que echaron quién sabe cuántos viajes en el primer día y no acabaron, y luego el segundo y luego el tercero. Así es como Dios bendice. Así es de que si usted y yo queremos la bendición de Dios, lo que necesitamos es ser obedientes, hermanos. Yo sé que no es fácil, pero tenemos todas las herramientas, tenemos todos los medios. ¿Qué dice Filipenses 4:13, hermana Mari?
¿Y qué es todo? Pues todo. Todo lo podemos en Cristo, hermanos. Pero necesitamos nosotros ser hombres decididos, determinados a servir a Dios. Tenemos un poderoso enemigo, hermanos, que nos estorba día y noche y no nos deja hacer lo que nosotros quisiéramos hacer. Pero si nosotros, hermanos, no nos desligamos de nuestro Dios, nosotros vamos a derrotar a este enemigo. ¿Qué es lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 5? Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 5. A ver, Mario, léeme esto, por favor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Verso 5. Sí, está bien, hermano. Yo soy el que estaba mal. Síguele. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí, hermana Pati, ¿qué dice? Hermanos, hay veces que algunos hombres de Dios, algunas mujeres, algunos hombres nos pasa, hermanos, que en lugar de avanzar, retrocedemos. Salimos de un problema y nos metemos en otro peor. Y si hablamos del aspecto monetario, del aspecto económico, hermanos, estamos esperando el siguiente pago para ver si nos nivelamos. Y ¡zas! Caímos otra vez más hondo. Y a pedir prestado, y a pedir aquí, y a pedir allá. Y, hermanos, cuando esto sucede, sería bueno hacer un examen en nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Porque las promesas de Dios no fallan. Entonces, nosotros estamos en Cristo, pero si nosotros caemos en la desobediencia, entonces estamos, hermanos, al mismo nivel que los del mundo, si no arreglamos nuestras cuentas con Dios. Y aquel hombre o mujer que está afuera del cuerpo de Cristo, pues, hermanos, aquí está lo que dice el Señor. Esa es la razón. Afuera de Cristo no hay nada. Y si ustedes se fijan en el contexto de aquí del capítulo 15, está hablando, hermanos, de permanecer unidos al Señor. El Señor sabía que iba a haber alguien que nos iba a tratar de sacar. ¿Quién es? Y aparte, uno mismo. Cuando nosotros mismos decidimos darle la contraria a Dios. Entonces aquí, hermanos, necesitamos tener nosotros cuidado en nuestro servicio a Dios. ¿Cómo le estamos sirviendo? Bueno, hermanos, ya vemos aquí que lo que trajo la bendición tan grande a Josafat y al pueblo, hermanos, fue la obediencia, esa determinación que tomaron ellos de servir a nuestro Dios. Segundo libro de Crónicas 17, 3 al 6, creo que no lo hemos leído, hermanos. Dice: y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según la obra de Israel. Está hablando aquí de la parte norte. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Bueno, qué maravilloso es, hermanos, aquí el ver nosotros, hermanos, cómo el Dios del cielo trata a sus hijos. Pero hay algo más, hermanos, que se ve aquí en este rey llamado Josafat. Y
hermanos, lo que debemos de notar aquí, que, hermanos, no solamente fue su decisión personal de acercarse a Dios, sino, hermanos, se preocupó enormemente, hermanos, por enseñarle al pueblo la ley de Dios. Fíjense lo que dice otra vez, segundo libro de Crónicas 17, pero ahora del 7 al 8. Hermano Jorge, léeme esto, por favor. 17 del 7 al 8. Sí. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes Benjalí, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos en los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. ¿Los contaron, hermanos? 16 personas envió el rey Josafat. ¿A qué los envió? ¿Cuál fue el propósito? Dice el 9, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Qué hermoso, ¿no? Un hombre, hermanos, que se preocupaba por su pueblo. Se preocupaba en todos los aspectos y especialmente en la enseñanza de la palabra. Hermanos, él se preocupaba porque el pueblo tuviera el conocimiento de Dios. El pueblo, hermanos, no puede llegar a ser temeroso de Dios si no conoce, hermanos, la voluntad de Dios. ¿Cuál fue el mandamiento que Dios les dio a los antiguos hermanos allá en el libro de Deuteronomio? Y estas, dilo. Estas cosas les enseñarás a tus hijos cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando andes, cuando vengas, etc. ¿Sí? Y las escribirás en tu casa. Por todos lados, hermanos. O sea, esta era una enseñanza que debería de pasar de generación en generación. Y hermanos, Dios es sabio. Dios quería que las generaciones que estaban viniendo conocieran las maravillas de Dios y obedecieran sus mandamientos. Y cuando lo hicieron era cuando causaban miedo, cuando causaban temor a los enemigos. Y hoy en día, hermanos, cuando el pueblo de Dios se decida a servir de esta manera, hermanos, va a ser grandemente bendecido. Y Dios va a mover los corazones de las gentes para que nosotros podamos encontrar gracia delante de ellos. De manera, hermanos, que tenemos un Dios, hermanos, que es un Dios poderoso. Hermanos, fíjense lo que hizo Josafat, hermanos. Déjenme ver, hermanos, mis apuntes me están traicionando. Ok, capítulo 19, hermanos. Fíjense cuando Josafat les da el mandamiento, hermanos, es decir, decide instituir jueces, mejor dicho, instituir jueces en toda la región. Vamos a ver ahí desde el verso 4 en adelante. Tamara, léeme esto, por favor. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo, desde Beerseba hasta el monte de Efraín, y los conocía a Jehová, el Dios de sus padres, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová, el cual es
Gracias. Se fijan, hermanos, este hombre no se le escapó nada, hermanos. Cuidó de su pueblo en todos los aspectos. Qué bendición tan grande, hermanos. ¿Algo que quieran decir, hermanos? ¿Algo que quieran agregar? Hermanos, este hombre, al igual que su pueblo, eran temerosos de Dios. Era un hombre íntegro y así le pidió a las personas que servían en su reino que fueran íntegros, porque lo que hacían, lo hacían para Dios. Y eso cabe muy bien para nosotros. Lo que nosotros estamos haciendo ahora no es para el hombre, es para Dios. Yo quisiera que mis hermanos allí en la ferrocarrilera entendieran esto. Oro a Dios por ellos, hermanos, y les pido que oren para que ellos reaccionen y entiendan que Dios los ama y que Dios es el que los está llamando, no yo. Que entiendan que el trabajar en una obra cuando se está iniciando, hermanos, es de grande bendición. Cuando ya la vemos, hermanos, prosperar, es algo maravilloso recordar que algo hicimos para que aquella obra creciera, para que aquella obra saliera adelante. Claro que esto se dice fácil. Hay una gran diferencia entre San Bernabé y estos lugares. Allá pues les doy un cartón para que se echen aire. Aquí pues tienen que darles una cobija porque tienen frío. Pero hermanos, así comenzó San Bernabé. ¿Se acuerda, hermano Estanislao, cómo estaba la construcción cuando nos comenzamos a reunir? ¿Cuántas ventanas tenía? No tenía ni una, hermano, nomás tenía una puerta allá y una puerta acá. No, las ventanas todas esas usted las hizo. Yo nomás le detuve el fierro para que lo soldara. Sí, hermanos. Cuando comenzamos, hermanos, teníamos mucho entusiasmo, pero nos faltaban, hermanos, no teníamos bancas, no teníamos, hermanos, todo lo que hay ahora, hermanos. Son bendiciones de Dios, pero cuando comenzamos se sufre un poquito. Pero hermanos, lo sufríamos con gozo. Yo recuerdo cuando al hermano Estanislao y a mí nos venía la medianoche y nosotros estábamos enjarrando la cocina. Yo la agarré, hermanos, allí, fíjense cómo está allí con altos y bajos. Yo lo hice. Si se fijan los muros estos, hermanos, yo los hice. Las puertas yo las hice, yo las puse, las hice. Hermanos, se sufre, hermanos, pero es algo maravilloso que Dios nos ayuda, nos da la habilidad, nos da los medios y salimos adelante. Y ese Dios, hermanos, es el mismo todavía. Todo lo que se requiere es que nosotros nos determinemos a servirle. Lo otro, hermanos, yo les dije que algunos hombres, nomás les he hablado de uno, pero ahí les va a nosotros, ustedes lo van a estudiar. Otro hombre que se determinó a servir a Dios fue Daniel. Y el otro que se determinó a servir a Dios fue Josué. Así es de que, hermanos, estudienlo en su casa. Si tengo oportunidad, pues yo les hablo de esto, pero usted puede estudiarlo. Y se va usted a maravillar de recordar estas obras que ellos hicieron, hermanos, y que ahí quedaron escritas. Estos hombres arriesgaron su vida y prefirieron morir antes que desobedecer a Dios. Recuerdo cuando los amigos de Daniel les dicen allí: ¿estás dispuesto a adorar la imagen? Y comienzan a sonar los tambores allí. Y digo, porque si no la adoras, te va a ser echado en el horno de fuego. ¿Y qué Dios te va a librar de mi mano?, dijo el rey. ¿Y qué le dijeron los amigos de Daniel? No hace falta que te respondamos.
el Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano, oh rey, nos librará. Eso si quieres. Pero si no, de cualquier manera no vamos a adorar tu imagen. Se enojó tanto el hombre que dijo, caliéntenlos 7 veces más para que se les quite estos rebeldes. Y era tan grande, tan fuerte el calor, hermanos, que los lanzaron al fuego, los alcanzaron las llamas. Se murieron, se quemaron, se chamuscaron. Y luego el rey, yo no sé cómo fue que miró, ¿verdad? Que miró, hermanos, que en medio del horno de fuego estaban caminando allí aquellos 3 hombres sin pasarles nada, y dijo, caray, pues ¿qué está pasando? Y entonces mandó que lo sacaran, y ni siquiera los cabellos se habían quemado, ni siquiera olían a quemado. Bueno, eso fue, hermanos, la confianza tan grande que tenían en Dios, el amor tan grande que le tenían a Dios, que comenzó con Daniel. Léanlo usted ahí en Daniel capítulo 1. Y ahí se va a dar usted cuenta cómo Daniel y sus compañeros fueron capaces de enfrentar, si era necesario, la muerte, pero no se echaron para atrás en obedecer los mandamientos de Dios. Aprendieron la lección, hermanos, poco tarde si usted quiere, pero ellos aprendieron que por causa del pecado estaban allí convertidos en viles esclavos, y por eso se habían determinado a no pecar más contra Dios, ni aún con la comida. Así lo dijo Daniel. Dios les bendiga.